Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la Haftará número 26. Permítame, les comparto la Biblia Shema. Ahí la debemos de estar viendo. La Haftará de hoy va paralelo a la parashá Shemini. Detalles que encontramos en la parashá lo vamos a encontrar aquí en la Haftará. Y empieza en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Esta Haftará es bien particular. Todos la conocemos. Es cuando David está transportando el arca y viene uno de los jóvenes y trata de detener la caída del arca y al hacer esto muere. Pero entremos en detalle. Vayamos al capítulo 6. Recordemos que esta misma historia nos la está relatando también Primera de Crónicas en el capítulo 3. Y dice así la Haftará de hoy. Bayosef, que significa y volvió a reunir. Od David, aún más David, a todos los jóvenes de Israel, 30,000. Vayacón, y se levantó Bayelet, y fue David con todo el pueblo que estaba con él, de Baalat. Es bien particular que una ciudad de Israel se llame Baalat, de donde viene la palabra Baal. Si comparamos lo que dice en Primera de Crónicas, en el capítulo 13, en el versículo 6, allá dice, y subió David con todo Israel a Balad, que es Kirjat Jearimim. ¿Se dan cuenta? Esta ciudad se llamaba Balá o Baal, pero también es conocida como Kiriat Jearimim. La Biblia nos muestra que aún en Israel todavía algunas ciudades conservaban nombres paganos y que el pueblo no le había cambiado para esta época el nombre. Hoy pues sabemos que no se encuentra esa ciudad, pero sí podemos encontrar la ciudad de Kiriat. Continuemos. Para hacer pasar de allí el arca de Elohim, sobre la cual era invocado el nombre de Yud-Hei Vah-Hei Esbaoth, habitantes de los querubines. Recuerde que cuando encontramos la expresión Yud-Hei Vah-Hei Esbaoth, estamos hablando del Eterno y su pueblo, tú y yo, los llamados, los escogidos. Versículo 3. Pusieron el arca de Elohim sobre un Agalá Hadashah. Esta expresión Agalá Hadashah significa carruaje nuevo. Y todo parece muy bonito, sí. Es el arca del Eterno. Démosle lo mejor al arca del Eterno. Busquemos un carro nuevo. Es el arca del Todopoderoso. Démosle lo mejor de lo mejor. La pregunta es, ¿acaso el arca necesitaba un carro nuevo, esplendoroso y bien bonito para ser transportado? ¿Qué dice la Torá? La Torá es muy clara. El Todopoderoso le dijo a Moisés la forma correcta de transportar el arca. Recuerde que al arca se le hicieron unos aros por medio del cual se cruzaban unas varas y eran los levitas quien llevaba el arca en sus hombros. Si el Todopoderoso hubiera querido que el arca fuera transportada en un carro esplendoroso, pues lo hubiera dicho a sus escogidos.
pero él determinó la forma correcta de transportar el arca. Y aquí empezamos a ver los problemas. Muchas veces los seres humanos creemos que hacer las cosas como a nosotros nos parece, y si esa forma le colocamos adornos y esplendor, el Todopoderoso se va a gozar con lo que nosotros estamos haciendo. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que no. Nosotros no podemos improvisar, no podemos hacer lo que a nosotros nos da la gana. Nosotros tenemos que hacer lo que al Eterno le place, lo que Él indica. Así hubiera sido un carro esplendoroso, un carro nuevo, no era la forma correcta de transportar el arca. Ya el Eterno lo había determinado. Continuemos. Y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en Givat, y Usaf, recuerde que aquí ya empieza a mencionar los personajes, nos dice que era el hermano de Abinadab, nos está guiando quién es Usad. Recuerde que Usa es la persona que va a extender su mano para que el arca no caiga. Entonces, el versículo 3 nos está describiendo quién es Usad y a qué pertenece. Pertenece a los hijos de Abinadab. Entonces, aquí nos está diciendo que los hijos de Abinadab guiaban el arca. Unos iban adelante y otros, como en el caso de Usa, iba detrás del arca. Versículo 4. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en Gibat, con el arca de Elohim, Aiyod iba delante del arca. Recuerde, Usa iba atrás, Aiyod iba adelante. Ellos eran hermanos. Continuemos. Y David, versículo 5, y toda la casa de Israel, aquí hay una expresión en hebreo que es mesahakim, que significa disfrutaban, ¿cierto? En otras versiones de pronto dice que cantaban, que danzaban. Ellos estaban disfrutando el llevar el arca hacia el lugar que había destinado David para ella. Delante de Yudhei Bajei, con toda clase de instrumentos de madera de Beroshim, que es un árbol que se encuentra en Israel, un árbol precioso, es el ciprés, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Versículo 6. Vayabou Adgoren Nahón, y cuando llegaron a la era de Nahón. Nahón traduce lo correcto, pero es interesante. Recuerde que este mismo relato se ve en Primera de Crónicas, capítulo 13. Y allá, en Primera de Crónicas 13, versículo 9, el lugar ya no se llama Nahón, se llama Kidón. Interesante, ¿cierto? ¿Acaso es que esto no fue inspiración del poder de lo alto? Claro que sí. Y el Eterno nos va a mostrar hoy porque el lugar se llama Aquinajón, pero se llama Kidón en Primera de Crónicas 13. Ya vamos a llegar allá, pero quiero que usted en este momento vea ese paralelo. Aquí se llama Nahón, que es lo correcto, pero en Crónicas el poder de lo alto le llama al lugar, eh, perdón, allá le llama Kidón, que es el lugar de la jabalina. Todo judío sabe que esta expresión se refiere al lugar donde el Todopoderoso lanzó la jabalina. Ya vamos a llegar allá. Permítanme, por favor. Entonces, en Samuel el lugar se llama Nahón, que es lo correcto. Pero en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 9, el lugar se llama el lugar Kidón, que es el lugar donde el Eterno envió la jabalina. Continuemos. Usa extendió su mano. Y aquí hay una palabra en hebreo que es la palabra bot,
que significa dentro de. Nosotros estamos viendo que Usa lo que hace es extender su mano cuando los bueyes de pronto tropiezan y el arca se va a caer. Y uno dice, bueno, ¿por qué el Todopoderoso va a matar a Usa? O sea, ¿acaso el Eterno hubiera preferido que el arca cayera al piso y se estropeara? ¿Por qué matar a un hombre que quiso hacer lo correcto? Extendió su mano para no dejar que el arca cayera al suelo, pero no es como nosotros pensamos. Nuestro Dios es un Dios justo. Él establece la forma correcta de acercarnos a Él y a sus cosas santas. Y aquí vamos a empezar a desglosar qué fue realmente lo que pasó, porque nosotros hemos hecho algunas conclusiones por lo que hemos oído de algunos líderes religiosos o lo que nosotros pensamos. Sí, el arca iba guiada por los bueyes. Recuerde que colocaron un carro nuevo, un carro esplendoroso, pero no era la forma correcta de llevar el arca. Ya el Todopoderoso lo había dicho en Éxodo. La forma correcta es unas varas y que la lleven al hombro. Si él hubiera querido un carro, hubiera dicho que siempre se transportaba en un carro, pero no lo quiso así. Y aquí vemos que Usa extiende su mano, pero encontramos en el relato de Samuel la palabra hebrea bo, que significa dentro de, como si Usa hubiera metido la mano dentro del arca. Recuerde que el arca es un instrumento santo que refleja la santidad del Todopoderoso y no cualquier persona va a meter la mano dentro del arca. De hecho, en ninguna parte de la escritura se dice que cuando los sacerdotes, en este caso el sumo sacerdote, entraba a ofrecer la sangre de reconciliación, él metía la mano en el arca, para nada. Él lo que hacía era rociar la sangre, la rocía, no la derramaba, unas gotas nada más sobre el caporé que estaba encima del arca. Y aquí vemos que Usa está metiendo la mano dentro del arca. Pero miremos qué dice el relato de Primera de Crónicas. Vámonos a Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 9. Mientras en el libro de Samuel nos dice que la expresión es bod, que Usa metió la mano dentro del arca, Crónicas nos dice que él lo que hizo fue agarrar el arca. Allá encontramos la expresión hebrea leejos, que significa para agarrar. Porque los bueyes se shametú. Esta palabra hebrea shametú significa se detuvieron. Los bueyes no se tropezaron. Los bueyes se detuvieron, pararon. Esta palabra hebrea shametú proviene del verbo shamar, que significa parar, descansar. Y esta palabra descansar es la que nos permite entender qué fue lo que pasó y por qué vino la ira del Eterno sobre Usa. Este verbo shamar, de aquí viene lo que se conoce como Shemitah. ¿Se acuerdan del año Shemitah? Es un año que conocemos como el año sabático, donde todo se detiene para descansar. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que el Todopoderoso hizo que los bueyes, shametú, pararan. ¿Por qué el Todopoderoso hizo que los bueyes pararan? Porque todo el procedimiento del transporte del arca estaba mal hecho, empezando por el carro nuevo. Esa no es la forma de transportar el arca, para eso existen las varas. ¿Qué fue lo que pasó? El Eterno paró y dijo, no más, esto se está haciendo muy mal. ¿Qué fue lo que hizo Usa? Usa lo que hizo fue leejosh, no solamente agarró el arca cuando los bueyes se detuvieron, sino que empujó el arca, como si empujara al mismo tiempo el carro que transportaba el arca. Mientras el Eterno paró
el procedimiento, Usa lo que hizo fue empujar, leejos, empujó para que continuara los bueyes en movimiento. ¿Captan el mensaje? El Todopoderoso castiga a Usa, porque mientras él está deteniendo el procedimiento, Usa lo que está diciendo es continuemos, sigamos. El procedimiento siempre estuvo mal hecho desde el principio, así se hiciera con las mejores intenciones del mundo. En Colombia hay una expresión que dice que el camino al infierno está adoquinado de buenas intenciones. Y no se trata de buenas intenciones, se trata de obediencia a la palabra del Eterno y sus procedimientos. Por eso es que el Todopoderoso castiga a Usa, porque Usa no entendió lo que el Todopoderoso estaba haciendo. ¿Se acuerda cuando el asna llevaba a Bilán? El asna se detiene, se le aparece un ángel. El Todopoderoso usa hasta los animales para darnos mensajes a cada uno de nosotros. En este caso, todo el procedimiento estaba muy mal hecho. El Eterno dice, no más, esto no puede continuar. Para los animales, usa por seguir lo que él pensaba que estaba bien hecho y por agradar a su rey, él empuja el arca como queriendo es continuemos y el Todopoderoso lo castiga con la muerte. Nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos, así nosotros pensemos que está bien hecho cuando todo el procedimiento va en contra de lo que ha determinado el Creador. Ahora sí podemos entender. Mire cómo se deben leer los textos. Sabemos que este relato está en el libro de Samuel y en Primera de Crónicas. Y nosotros hoy estamos leyendo los dos de manera simultánea. Si no lo hubiéramos leído de manera simultánea, no hubiéramos entendido lo que pasó y por qué vino el castigo contra Usa. Hoy para la gloria del Eterno, lo entendemos. Lo mismo pasa con los evangelios. Alguien me preguntaba, ¿por qué en Mateo dice una cosa y por qué en Lucas dice otra? Cuando ustedes lean los evangelios, verifique ese relato en cuántos evangelios se está describiendo y léalo simultáneamente y así podrá entender qué es lo que el poder de lo alto nos quiere dar a conocer. Continuemos. Versículo 7. Vayihar Af, que significa y se calentó la nariz de Yudhei Bajei. Recuerde que al Eterno no le da ira. Él es alérgico al pecado y a los malos procedimientos. Por eso aparece la palabra Af, nariz. Entonces se calentó la nariz de Yudhei Bajei contra Usa y lo hirió allí, Elohim. Y aquí vemos algo interesante, una expresión hebrea, al-hashal, que significa por haber enviado, por haber empujado su mano sobre el arca. ¿Y cómo sabemos que él realmente empujó con su mano el arca? Volvemos a mirar el paralelo en Primera de Crónicas. En Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 10, dice, por haber enviado su mano contra o empujando el arca. ¿Se dan cuenta? La misma escritura nos está dando a conocer qué fue lo que hizo Usa. Él empujó el arca. El Eterno había detenido el procedimiento y Usa no entendió, siguió empujando. Nosotros no podemos empujar contra aquello que el Eterno ha detenido. En este caso, Usa murió. Bendito sea el Eterno que las veces que nosotros hemos empujado procedimiento, el Eterno no nos ha quitado la vida. Eso quiere decir que para ti y para mí todavía hay un plan del Eterno y que hay un llamamiento del Todopoderoso. Entonces, en ese momento, Usa muere. Y aquí viene algo bien interesante. Recuerde que esta Haftará se lee con la Parashá
del día de hoy, Shemini. Y nos dice que Usa murió allí y encontramos una expresión hebrea que dice Linef Elohim, que significa delante del Eterno. En la parashá de hoy vemos que los dos hijos mayores de Aarón mueren cuando llevan fuego extraño al tabernáculo. Y ahí aparece también la expresión Linef Elohim, que significa delante del Eterno, delante de Dios. Versículo 8. Vallijar, y se calentó el asunto para David. No fue nada sencillo. David entendió que había hecho las cosas mal. Porque Yuhei Bajei Paratz, esta palabra hebrea paratz significa hizo una brecha a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usad, la brecha de Usa. Interesante. ¿Se acuerdan que habíamos dicho y vamos a regresarnos para que lo podamos entender que en 2 Samuel el lugar se llama Nahón, que es lo correcto, pero en Crónicas el lugar se llama Kidón, la jabalina. De aquí viene el nombre de Kidón, porque todo el pueblo judío y los sabios entienden que cuando el Todopoderoso hizo una brecha en Usa, es como si hubiera mandado una jabalina, una lanza, la cual partió o dividió el cuerpo de Usa. Ahora lo entendemos. No es que haya una contradicción, porque las personas cuando encuentran los relatos y ven nombres diferentes, dicen, si ve, la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice. La Biblia nos cuenta la historia, pero está repartido en lugares diferentes. Usa no solamente no entendió que el Todopoderoso había parado el procedimiento, que lo estaban haciendo mal, y él siguió empujando, y el Eterno lo castiga, hace una brecha en el cuerpo, envía una jabalina y hace una brecha en el cuerpo de Usa, y en ese momento David entiende, por eso dice, y se calentó el asunto para David. David entendió en ese momento que todo estaba mal hecho. Él lo que hace es parar el procedimiento. Vamos a ver más adelante que el arca se deja durante un tiempo en un lugar y después se hace el procedimiento correctamente. Y ahí es cuando encontramos la palabra Najón, lo correcto. Inicialmente estaban haciendo las cosas mal. El Eterno muestra su indignación haciéndole una brecha al cuerpo de Usa, pero después David hace correctamente el procedimiento. Por eso ahí cambia de nombre, ya no es Kidón, sino Nahón. Bendita sea la palabra del Eterno, porque si nosotros logramos leer la escritura simultáneamente, cuando los relatos se encuentran en diferentes libros, la vamos a entender mucho mejor. Y sigue diciendo el versículo 9. Y temiendo David a Yudhei Bajei, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Yudhei Bajei? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Yudhei Bajei a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, Getita. Y estuvo el arca de Yudhei Bajei en la casa de Obed-Edom, Getita, 3 meses. Y bendijo Yudhei Bajei a Obed-Edom y a toda su casa. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Yudhei Bajei ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo con alegría el arca de Elohim a la casa de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Elohim habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Yudhei Bajei. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel llevaron el arca de Yudhei Bajei con júbilo y sonido de chofar. Aquí vemos que ya está haciendo el procedimiento de manera correcta. Versículo 16. Cuando el arca de Yudhei Bajei llegó a la ciudad de David, aconteció que Mijal, la hija de Shaul,
miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Yuhei Bajei y le menospreció en su corazón. Entraron en el arca de Yuhei Bajei y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David ofrendas quemadas y ofrendas de paz delante de Yuhei Bajei. Y cuando David había acabado de ofrecer las ofrendas quemadas y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Yuhei Bajei Esbaoth. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y tortas de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Versículo 20, que aquí hay una claridad. A mí me enseñaron antes un líder religioso que era que David había danzado desnudo. Para nada. Veamos. Versículo 20. Volvió luego David a bendecir su casa y saliendo Mijal a recibir a David, dijo, Manibat Hayón, que significa, qué honrado, qué glorioso ha quedado hoy el rey de Israel. Y aquí está la palabra clave, Niglat, que se ha revelado, que se ha mostrado delante de las siervas y de los siervos. David no danzó desnudo. David lo que hizo fue que se despojó de sus prendas reales y debajo tenía una prenda, que era la misma prenda que tenían las personas común y corriente. Él se despojó de lo que lo identificaba como rey y se hizo uno más dentro del pueblo. Eso fue lo que pasó. Jamás danzó desnudo, como algunos líderes religiosos enseñan. Él no quiso mostrar que era rey, se hizo igual a sus coterráneos para alegrarse de que por fin había hecho el procedimiento correcto y que había traído el arca a la ciudad de David. Pero su esposa, Mijal, vio eso con desdén, por eso lo despreció en su corazón, porque ella ya era reina y ella estaba por encima de las demás personas. Mientras David se igualaba a las personas de su pueblo, Mijal se creía superior a los demás. Y eso tiene una consecuencia. David fue honrado por el Eterno. Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo el Eterno con Mijal, la hija de Saúl. Y dice así, entonces él lo que hizo fue rebelarse, se igualó a los siervos y a las siervas, ¿cierto? Y mire lo que dice la palabra, como se revela descaradamente uno de su jarrequín. Esta expresión hebrea jarrequín significa hombres sin valor. O sea, ella se creía superior a las demás personas. Veía a los siervos y a las siervas como hombres y mujeres sin valor. Esa se llama ego. Y el Eterno no lo ve con buenos ojos. Versículo 21. Entonces David respondió a Mijal, fue delante de Yuhei Bajei quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda la casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Yuhei Bajei sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Yuhei Bajei. Y mire que David sí entendió lo que estaba diciéndole Mijal y le dice, y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, no a los ojos del Eterno ni a los ojos del pueblo, a los ojos de Mijal, pero seré honrado delante de las siervas de quienes has hablado. Y el versículo 23 nos habla del castigo del Todopoderoso para las personas soberbias, en este caso para Mijal, que veía a los demás por debajo, ella estaba por encima. Y dice el versículo 23, y Mijal, hija de Shaul, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Recuerde que para esta época lo mejor que le podía pasar a una mujer era tener hijos e hijas. Y este fue un castigo muy duro y muy fuerte de parte del Todopoderoso a Mijal, la hija de Shaul, quien miraba a los demás por encima del hombro. Capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Yuhei Bajé le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán,
Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está en una tienda. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Yuhei Bajei está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Yuhei Bajei a Natán diciendo, ve y dile a mi siervo David, así ha dicho el Eterno, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Misrayim, Egipto, hasta hoy, sino solo en carpas, en tiendas. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna tribu de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me han edificado casa de cedro? Miremos que el Eterno no necesita templos de esplendor. Mientras las tribus paganas edificaban templos gloriosos a sus deidades, el Eterno habitaba en carpas, en tiendas, porque el Todopoderoso lo que menos tiene es ego. Él quiere darse con su sencillez a conocer a cada uno de nosotros, sus hijos, sus hijas. Ya hoy no hay templo. Recuerde que Mashiach lo dijo. Cada uno de nosotros es un ladrillo de ese gran templo del Eterno. Versículo 8. Ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he cortado a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más será removido, ni los venei hablad. Esta expresión es bastante particular porque en muchas Biblias puede decir hijos de iniquidad, hijos de pecado, pero ahí habla venei hablad, hijos de los demonios. ¿Se acuerda cuando Mashiach le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo? Bueno, Benei habla de este tipo de hijos. Benei habla son hijos de los demonios. No es literal porque no, los demonios no van a procrear y el diablo a procrear. Recuerde que la palabra hijos también son portadores o representantes, o sea, representantes de los demonios. Nunca, nunca va a permitir el Eterno que a sus escogidos, los Benei Hablad, nos aflijan, como lo habían hecho desde el principio. Versículo 11. Desde el día en que puse Shoftim, jueces, sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Yuhei Bajei te hace saber que él te hará casa. Esta palabra casa, Beit, en hebreo, no solamente se refiere a la casa física, también se refiere a las escuelas y a la dinastía, al linaje, a la descendencia. Aquí el Eterno le está prometiendo a David descendencia. Pero muchas personas llegan a la palabra Beit y se quedan solo con la definición casa. No, el Eterno no le va a hacer casa. Ya él habitaba en casa de cedro. Lo que le va a hacer es descendencia, linaje. Tenemos que entender que las palabras en hebreo tienen varios significados. Continuemos. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, está hablando de Shlomo, Salomón, y yo afirmaré para siempre el reino, el trono de su reino hasta Olán. Recuerde que Olán no es por siempre para siempre. Olán es un tiempo determinado por el Eterno. Versículo 14. Yo seré a él por padre y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi solidaridad no se apartará de él como la aparté de Shaul, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y esta es
la haftará de hoy.